El nuevo reglamento de inteligencia artificial europeo ha sido vendido por sus promotores como una plataforma de lanzamiento para las startups de inteligencia artificial. Sin embargo, sus detractores se mofan de la norma, insisten en el mantra de que en Europa solo sabemos regular, mientras que la innovación se realiza en Estados Unidos y Asia. Hoy, en la tertulia de la inteligencia artificial, vamos a ver en qué consiste y cómo nos afecta el nuevo reglamento de inteligencia artificial europeo. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy me acompaña Carlos Larriu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, estoy con muchas ganas, la verdad, de este podcast, porque si de normal tengo poquita idea de lo que hablo, pues en este creo que va a ser todavía más. Voy a estar un poco como pez fuera del agua. Muy bien, también está con nosotros Víctor Goñi. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Vengo con ganas de discutir sobre leyes que tampoco soy un experto. Y por primera vez en la tertulia nos acompaña Leire Arbona. Bienvenida. Hola, muy buenas. Yo encantada de sumarme. Sigo la tertulia desde sus primeros episodios y tengo muchas ganas de meterme en este tema, no tanto técnico, en lo que no puedo aportar tanto y solo aprendo de vosotros en otros episodios, sino la parte más legal. Sí, invitada de lujo, y además ha sido difícil cogerla para que esté aquí con nosotros. Es una persona muy ocupada. Leire es la directora de Legal y Cumplimiento de Veridas, la empresa en la que trabajamos los tertulianos, y bueno, pues con estos temas de leyes europeas pues te has pegado bastante los últimos años, ¿no, Leire? Sí, nos ha tocado estar ahí en este caso del reglamento de inteligencia artificial, desde los primeros papers que salieron hace pues unos 5 años. Y desde entonces venimos trabajando, aportando comentarios y colaborando a través de distintas asociaciones y con distintos grupos en Europa. Y así que nos ha tocado verlo nacer y participar desde un principio, y ahora pues hace ilusión cuando por fin ya estamos a las puertas de su aprobación. Vale. La ley de inteligencia artificial es todavía muy reciente y por lo que tengo entendido no se va a aplicar hasta dentro de 2 años. Por eso me gustaría que volviéramos un poco atrás en el tiempo y nos fijáramos en una ley que no sé si es parecida, pero bueno, también toca temas digitales, como es el Reglamento de Protección de Datos Europeo, que creo que se hizo en 2016, por lo que he buscado yo. Entonces, esta ley, ¿qué objetivos tenía y qué problemas quería resolver, Leire? Sí, este reglamento se aprobó en 2016 y empezó a aplicarse en 2018, que es cuando seguro que muchos de los que nos oigan recordarán que nos empezaron a llegar correos masivos y empezaron a cambiar políticas de páginas web. Este reglamento de protección de datos no era algo nuevo en Europa, a diferencia de lo que sí va a ocurrir ahora con el reglamento de inteligencia artificial, porque ya veníamos de normas, de directivas en las que se regulaba la protección de datos. Pero fue la primera vez que se condensó todo en un reglamento que, por tanto, es de aplicación directa en todos los países de la Unión Europea. Y lo más novedoso, por así decirlo, es su enfoque más proactivo, ¿no? Ya no se basaba tanto en obligaciones concretas, en un checklist de obligaciones según lo que fueses a hacer, sino más buscaba el análisis de los posibles riesgos, enfocados en este caso en la protección de datos, para que luego cada empresa, cada entidad analizase cuáles podían ser esos riesgos y, por tanto, qué medidas debía aplicar para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos de los ciudadanos europeos. ¿Y en qué dirías que ha mejorado la vida de los ciudadanos europeos? Por ejemplo, un ciudadano europeo frente a uno americano, un asiático, un africano, ¿qué diferencias tiene gracias a esta ley? Aquí podríamos entrar en un debate que seguro que tiene distintas perspectivas. Si nos
fijamos desde el punto de vista de la normativa como tal, al final el objetivo es proteger ese derecho fundamental a la protección de datos. En Europa tenemos una Carta de Derechos Fundamentales, al final recoge nuestros valores democráticos europeos y la protección, la privacidad, la protección de los datos personales es uno de los principales, ¿no? Por tanto, el objetivo de este reglamento y las ventajas que pretende plantear es garantizar que nosotros como europeos tenemos unos derechos reconocidos y que si no los estamos viendo en nuestro día a día podemos reclamarlos frente a cualquier empresa, sea esa empresa española, europea, americana o asiática, ¿no? Frente a otros países, pues que no tienen esta regulación o que tienen una regulación quizás menos restrictiva. Desde luego, pues ahí esos otros países, otros ciudadanos están menos protegidos en ese sentido. Pero como digo, aquí podríamos entrar en un debate y casi me gustaría saber también vuestras perspectivas desde que lo vais a ver desde vuestro ser ciudadano, ¿no? No tanto desde el regulatorio, que a veces me toca más verlo a mí. Pues las desventajas que también en algunos momentos nos puede plantear frente al uso de ciertas aplicaciones que pueden estar más restringidas en Europa y que pues suponen un balance, ¿no? O deben suponer un balance, un equilibrio de lo que se les tiene que permitir a los ciudadanos a la vez que se les protege, ¿no? Lo que no les puedes quitar por protegerles de más. Vale, yo aquí tengo una pregunta que es... cuando a mí como ciudadano me gusta que protejan mis derechos y que las empresas no pueden hacer lo que quieran, pues con mis datos en este caso o con pues cualquier aspecto de mi vida. Entonces, ¿no hay un riesgo de perder competitividad respecto a países donde la legislación es más laxa por el hecho de pues algo aparentemente bueno, que yo considero positivo, que es, oye, proteger los derechos de los ciudadanos, pero es cierto que aquellos que utilicen pues o la inteligencia artificial o los datos que protege la GDPR, pues van a poder tener más información y al final van a conseguirla de otros sitios. De hecho, estás abriendo, Víctor, yo creo que el melón, ¿no? A ver si estamos perdiendo o qué podemos potencialmente llegar a perder a cambio de este tipo de regulaciones que, como bien decís, hombre, la protección de datos no es poca cosa, ¿no? Yo escuchándote hablar, Leire, me parecía entender, pues que cuando Guille te preguntaba en qué ha mejorado la vida del ciudadano, pues seguramente tangiblemente, no sé si decir en nada o en pocas cosas, ¿no? Pero claro, también se nos llena la boca de hablar de protección de datos y luego llega una ley que realmente se preocupa un poco por eso y pues también hay detractores, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí un poco también me pregunto un poco como Víctor, ¿no? A ver qué podemos ganar, qué podemos perder frente a otros sitios donde lo mismo que está diciendo. Sí, yo por dejarlo claro estoy muy a favor de esa protección, o sea, la veo muy positiva, pero sí que veo que tiene cierto impacto. Y de hecho ese impacto que yo percibo, mucha otra gente lo ve como, oye, esto es una desventaja. Entonces, no sé los demás qué opináis. Sí, por dar ejemplos de ese impacto, Bard, que fue una herramienta que lanzó Google hace, 6 meses más o menos. Sí, era el ChatGPT de Google, ¿no? El ChatGPT de Google, al principio no estaba disponible en Europa. Estaba disponible, pues casi podríamos decir que en todos los países del mundo, menos los de Europa. Entonces, eso claramente es un problema. Y lo mismo ha pasado ahora con Gemini, que es el nuevo nombre que tiene Bard, que, por ejemplo, en Estados Unidos, otros países, podías generar imágenes, pero en Europa no. Y luego pues está el tema de las cookies, que realmente sirve de algo. Cada vez que abres una página web, tener que aceptar las cookies, pues diría que no. Además, ahora no sé por qué, no sé si ha habido un cambio en la ley Leire o no, pero últimamente me suele salir un mensaje que dice en esta página utilizamos 782 partners, y me ha salido ya varias veces, cosa que hace años no salía. Entonces no sé si ha cambiado alguna pequeño matiz de la ley, pero ahora de repente el mensaje que sale es un poco distinto. Sí, voy a responder primero lo que comentaban Víctor y Carlos, ¿no? Al final, el reglamento de protección de datos aprobado en el 16, y como decíamos, empezaron en la aplicación en el 18, protege
todo el tratamiento de datos sea automatizado o no automatizado. Nos vamos años más atrás, bastantes años más atrás, ¿no? El tratamiento de datos, pues a través de ordenadores era más puntual, y incluso pues, con los móviles que tenemos ahora, ¿no? Apenas había ese tratamiento masivo de datos que vivimos hoy en día. Entonces, sí que la aplicación de este reglamento al mundo digital en el que estamos metidos todos los días, las 24 horas al día, los ciudadanos, queramos o no, porque incluso aquellos ciudadanos que no igual por edad o por lo que sea, no están haciendo un uso directo de ciertas aplicaciones, a través de otros sistemas, sus datos están en la red, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido, en la era digital en la que nos encontramos, el reglamento es muy positivo para los ciudadanos, y eso lo vemos en cuanto al menos en cuanto a la transparencia y a la información que se pretende de que sepamos los ciudadanos qué está pasando con nuestros datos, ¿no? Los textos de privacidad de las páginas web no se los lee el 99,9% de la población, ¿no? Y hacia ahí va un poco esa transparencia, y de esto lo enlazo con lo que comentaba Guille de las cookies. El objetivo de las cookies es que seamos conscientes o ha ido evolucionando a que seamos conscientes de que si no está algo, si no nos están cobrando por algo, en realidad estamos pagando con nuestros datos. Entonces, por eso los avisos de cookies y demás han ido derivando en más detalle en lo que hay por detrás, a quienes le están pasando nuestros datos, ¿no? Porque sí que yo creo que es uno de los principales objetivos, y que se va a mantener con el reglamento de inteligencia artificial también, ¿eh? Esa transparencia, que todos seamos conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con nuestros datos, y que a partir de ahí pues podamos decidir. Sí, a este respecto, con lo de las cookies, yo como usuario tengo un problema, que a mí me resulta muy cansino. Que tienes una enfermedad mental. Aparte, a mí que me pregunten continuamente por las cookies. Joder, a mí me gustaría que la forma de implementarlo fuera, oye, yo tengo una configuración en mi navegador o donde sea, y decir, rechazo todas, pues soy consciente y no quiero dar mis datos a nadie. Y no sé por qué no se ha implementado así. Es más, en la última actualización de la ley, no sé muy bien qué ha pasado, pero hace unos poquitos, un mes, 2 meses, de repente ahora me ofrecían o pago o acepto las cookies o pago la suscripción, una suscripción bastante alta para leer un artículo, por ejemplo. O sea, no sé. No me parece como ciudadano justa esa batalla, como diciendo, oye, a mí no me importaría pagar pues una tarifa plana por una serie de servicios o pagar algunos servicios, pero parece que te están forzando. Entonces, ¿por qué no tengo yo la opción de rechazar y ya está? Oye, ¿me quieres cobrar? Vale, pues igual no me interesa entrar a tu sitio, pero no sé, la aplicación me resulta... Coincido, no puedo decir otra cosa más que coincido con lo que has dicho. Sí, yo me imagino, pues no sé, no lo tengo del todo claro, pero que la clave está un poco, y que entiendo que la regulación de inteligencia artificial de ahora es un poco también en lo que hace hincapié, es en lo que decía Leire, de que sea el usuario el que puede decidir, ¿no? Y yo entiendo que si tú haces explícito en cada sitio que entras si sí o si no, das en cierto modo algo de conciencia de lo que puede estar pasando por detrás, ¿no?, al usuario. Entonces puedo encontrarle por ahí una cierta justificación, no lo sé. Igual si, como dices, Víctor, pues tuviésemos una opción por defecto de aceptar o rechazar todas las cookies, que por cierto yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que las rechace, igual perderíamos ese punto de conciencia, ¿no?, de saber que puede haber un tratamiento de nuestros datos por detrás. No lo sé, no lo tengo del todo claro, pero bueno. Sí, sobre el tema de los datos, yo tenía una duda, está un poco relacionado con lo que ha dicho Víctor sobre pagar por un servicio o dar los datos por ese servicio. Hace muchos años WhatsApp era de pago y luego lo compró Facebook, que ahora es Meta, y entonces ahora lo tenemos gratis. Pero creo haber leído algunas noticias de que WhatsApp no puede compartir los datos con Facebook o mandarlos a Estados Unidos o alguna cosa así. Lo cual, desde esa perspectiva de o pagas con tus datos o pagas con dinero, no sé qué sentido tiene que la Unión Europea le diga a WhatsApp, oye, tú con estos datos
solo los puedes tener tú, no se los puedes pasar a Facebook, que ha comprado esos datos, y no los puedes mandar a Estados Unidos. Si al final nos están dando un servicio gratis que la gente libremente elige usarlo. En realidad, todo el tema de WhatsApp, cada vez que se actualiza la política de privacidad, suele ser bastante, o suele resonar en Twitter o X o como se llame ahora, me sigue resultando muy extraño, porque pues sale este aviso, ¿no?, de que se actualiza la política de seguridad y alguien mira qué hay por ahí debajo como si no estuviese antes, ¿no? Es decir, como si ahora de repente estuviesen compartiendo más datos que hace un mes, cuando si nos leyésemos la política, pues esa compartición de datos ha existido desde siempre, ¿no? Y sí que WhatsApp comparte datos dentro de las empresas del grupo Meta. No te sé decir hasta qué nivel de datos, pero sí que hay una compartición de datos. Y si esas empresas están fuera del espacio económico europeo, que es un marco de protección, del reglamento de protección de datos, avisa de que puede llegar a pasar datos a esos otros países. Ahí lo que es importante es los marcos de transferencia de esos datos, ¿vale? Hay marcos en que Europa lo que ha hecho ha sido considerar seguro su espacio económico europeo en cuanto a protección, porque al final está aplicando el reglamento, y luego considerar que hay otros terceros países que también tienen regulaciones que garantizan un nivel de protección equivalente. En el caso de Estados Unidos no lo hace a nivel de Estados Unidos, sino con distintos, vamos ya por el tercer marco de relación y de adecuación de protección de datos, y no sabemos si va a ser el definitivo o volverán a tumbarlo, pero ahí va a nivel de empresas, ¿no? Y sí que cualquier compartición de datos la hace dentro de ese marco de seguridad, por así decirlo, pero datos hay compartidos a nivel de grupo. O sea, entonces los datos de una persona europea solo se pueden enviar a un país que Europa haya dicho que es seguro. ¿Eso te he entendido que es así más o menos? Para tratar datos fuera de Europa, ¿vale? Tienes que tener, tiene que ser o a un país que Europa haya dicho esté seguro, o ofrecer o asegurarte de que se ofrecen garantías de protección adecuadas. Entonces, luego eso lo tienes que ir regulando a nivel de contratos, de textos de privacidad entre empresas o entre las entidades que van a tratar los datos, para explicar cuáles son esas garantías. Por supuesto, si ya tienes un marco que te dice si cumples esto, ok, pues es mucho más fácil. Y si no, tienes que ir haciendo ese análisis y la realidad, la suerte que tenemos también a nivel del reglamento de protección de datos es que ha inspirado la regulación de muchísimos países. Latinoamérica casi entera tiene regulaciones de protección de datos basadas en el reglamento europeo, y eso hace muy sencillo a las empresas españolas o europeas acudir allá porque vas con el reglamento europeo por bandera, ¿no? Es una referencia. Tú decir que cumples el reglamento europeo es una garantía de cumplimiento en la mayoría de países del mundo, por no decir prácticamente casi en todos, ¿no? No me atrevo a decir el 100%, pero desde luego es el marco más garantista, que es lo que decíamos también antes, ¿no? O sea que si yo tengo una empresa en Estados Unidos que quiero recibir y tratar datos de Europa, si Europa se asegura que ese tratado de los datos está más o menos conforme, aunque no se lo exija su ley o sus leyes o lo que sea, pero el tratamiento que hace está conforme a lo que se hace en Europa, no habría mayor problema, ¿no? No, en principio no. Ahí con Estados Unidos lo que se hace es a nivel de empresas. Normalmente se le obliga a tener, pues, a comprometerse al cumplimiento de ciertas cosas, y entonces el problema con Estados Unidos, más que a nivel del cumplimiento de las empresas, es la obligación que tienen las empresas de cumplir con algunas leyes federales de compartición de datos con gobierno. Entonces ahí es donde está siempre el rifirrafe entre Europa y Estados Unidos, porque Europa no quiere que Estados Unidos, incluso ante ciertas situaciones, pueda llegar a acceder a datos de europeos, por muy bien que tuviesen protegidos hasta ese momento las empresas estadounidenses los datos. Qué curioso, yo no tenía ni idea de eso, la verdad. O sea que aunque quieran hacerlo bien, bueno, no sé si decir bien, ¿no? Aunque quieran cumplir con un cierto reglamento, ¿no? O sea, tienen leyes que les exigen cierta compartición de datos con el gobierno de Estados Unidos. Ostras, eso me parece un poco heavy, ¿no? Ante ciertas situaciones.
Ya. ante ciertas situaciones, quiero decir, tasadas, pero si luego se entra en el detalle y de la transparencia y de la posibilidad de oponerte, demás, es donde entran las discusiones. Y en Europa, pues hay un señor que está muy interesado en poner eso sobre la mesa una y otra vez, y como digo, vamos por el tercer intento de acuerdo de transferencia de datos entre Estados Unidos y Europa. A ver si este es el definitivo. Entonces, si no entiendo mal, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, si tienen un caso de seguridad nacional, lo que pretenden es acceder a datos de europeos, y es la posición contraria a la de Europa, que no puedan acceder con la excusa de la seguridad nacional, o como... O sea, no es tan sencillo como eso, que decir, tienen sus protocolos y de todo. Y en Europa, por supuesto, ante ciertos casos de seguridad nacional, pues de acceso a datos. De hecho, el Reglamento General de Protección de Datos del que estamos hablando no aplica para ciertos tratamientos de persecución, investigación de delitos, etcétera. Para eso hay una directiva aparte que son muy similares en algunas cosas, pero distintas en otras, en cuanto a que, obviamente, al final, al principio hablábamos de esa Carta Europea de Derechos Fundamentales, ¿no? Y es poner en equilibrio. Si yo tengo uno de los derechos fundamentales, es el derecho a la protección de datos, pero otro derecho fundamental es el de la integridad física o la vida. Entonces, la aplicación de las normas y el acceso a datos y demás tiene que encontrar un punto de equilibrio en la práctica en casos en los que sea necesario. Uh-huh. Hay un tema o un matiz, Guille, en tu pregunta, lo del WhatsApp, que lo puedes usar libremente, y aquí quiero saber un poco la opinión de Leire. O sea, ¿hasta qué punto eres libre de utilizar una herramienta que utiliza todo el mundo para comunicarse? Es decir, a mí no me importa. Yo, de hecho, cuando salió lo de WhatsApp de pago, no sé si costaba €1 al año, y yo eso lo pago por una herramienta que uso todos los días y que me parece útil. No pagaría si fuera pues 50 euros al año. Me parecería, hombre, no cuesta tanto tener los servidores, ¿no? Al final, lo que me gustaría tener es una legislación donde, oye, si yo uso servicios y no quiero que trafiquen con mis datos, que me pongan un precio adecuado, acorde, que no se beneficien pues de un monopolio, etcétera. ¿Esto cómo funciona? A ver, no sé si es tanto ya eso una cuestión de legislación o de presión social, ¿no? de si yo estoy dispuesto a estar fuera de la aplicación que utiliza todo el mundo para conectarse. Por ejemplo, sí que WhatsApp tiene también esta versión, creo que es de pago para empresas, que ahí sí que tiene más limitado, con referencia a lo que decía antes Guille, sí que tiene más limitado el tipo de datos que se pueden compartir. Por eso a las empresas que van a utilizarlo dentro de su actividad para contactar con clientes, pues se les dice mejor tener una cuenta de estas de empresa. Pero lo otro, estoy de acuerdo contigo. Si es un poco el mismo tema que las cookies, también es verdad que yo soy más crítica con el tema de las cookies, como decíamos antes, pero aquí si yo estoy dispuesto a pagar algo que tampoco sea desproporcionado, que no acabe siendo el negocio ese, ¿no? Porque que pueda utilizar, o sea, que pueda pagar para que no utilicen mis datos, pues también sería una opción. Y es algo similar a lo que sucede con ChatGPT, ¿no? Tienen la versión de pago, implica que tienen menos acceso a datos, o que puedes configurar más los borrados de información y ciertas comparticiones de datos luego para entrenamiento. Y no estamos hablando necesariamente de datos personales, pero sí que del resto de información que compartes, que podría ser un poco, entiendo, en el mismo sentido de lo que estás planteando, salvando las distancias con ChatGPT. Pero... Bueno, pues vista una vez el Reglamento de Protección de Datos Europeo, y con esta introducción vamos a hacer un poco el mismo proceso, pero con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Entonces, Leire, ¿cuál es el objetivo que persigue este nuevo reglamento? Pues la inteligencia artificial está ya metida en la mayoría de aplicaciones que utilizamos también en nuestro día a día. Lo sepamos o no, hay algunas que son más evidentes y otras pues que corren por detrás, ¿no? En servidores quizás en otro país, pero que está ahí. Entonces, el objetivo que ha tenido Europa, y como decíamos al principio, esto no es algo de ahora, es algo que empieza con estudios hace más de 5 años a nivel europeo, es
poner unos límites a lo que sí que queremos y lo que no queremos como Europa, ¿no? Hay en muchos casos, nosotros solemos decir la frase de que hay en casos que Europa ha decidido que no quiere que sea China esto, ¿no? En cuanto a ciertos usos de sistemas de inteligencia artificial que puedan llevar a controles de la población, o controles indiscriminados, o usos incluso policiales, ¿no? Entonces, este es un poco el objetivo de la ley, establecer unas normas, unos requisitos básicos que nos permitan diferenciar casos que como sociedad queremos y casos que no queremos. Y el enfoque es un poco similar al que también comentábamos antes del reglamento de protección de datos. No es totalmente restrictivo en cuanto a requisitos muy específicos, sino que da pie a analizar los riesgos y a partir de ahí ir estableciendo medidas que apliquen o que deban aplicar. Vale, entonces, por lo que te entiendo, no se trata de resolver un problema que tengamos a día de hoy, sino de evitar problemas en el futuro. Sí, podría decirse así. Podría decirse así. Por contextualizar, ¿no? Este reglamento está en etapa de aprobación. En principio, la primera quincena de abril tendrá la aprobación definitiva. Ahora está pasando por aprobación de distintas comisiones. Antes comentabas, Guille, que se aplicará de aquí a 2 años. En realidad hay aplicaciones intermedias desde que entre en vigor, que será a finales de abril, principios de mayo. A los 6 meses empiezan a aplicarse las prohibiciones absolutas de sistemas de IA que no pueden utilizarse en Europa. Luego hay otro plazo de 12 meses para otros requisitos que son también muy relacionados con los temas de la IA generativa, los modelos generales, ¿no? de propósito general, y luego los 24 meses, los 2 años, que sí que nos iremos a mayo del 26, que ya es ahí para el 100% de la regulación. Entonces, ¿cuáles serían estos casos que se quieren evitar? Por entrar un poquito en cuál sería el contenido del reglamento, Leire. El reglamento lo que hace es, la palabra clave o la expresión clave de este reglamento, y para entenderlo, es que tiene un enfoque basado en riesgos. No juzga la tecnología, juzga posibles aplicaciones de la tecnología. Entonces, en función de eso, clasifica los sistemas que incorporan IA en 3 grandes categorías. Los sistemas que tienen unos riesgos inaceptables y por tanto se considera que deben ser prohibidos. Los sistemas que tienen un riesgo alto y por tanto deben estar sometidos a mayores requisitos antes de empezar a utilizarlos y luego una vez durante su uso. Y el resto de sistemas que podríamos considerar de riesgo bajo o inexistente, ¿no? Hay una cuarta categoría que a veces se ve por ahí que está más relacionada con unas obligaciones adicionales de transparencia. Por ejemplo, pues en temas de chatbots y demás, que quizás no necesariamente encajan en ninguno de los otros 3 clasificaciones, pero que cuando está el ciudadano interactuando directamente con una herramienta de IA, que conozca qué hay por detrás, ¿no? Que sepa que está interactuando con eso. Entonces es en base a estas 3 categorías. Podemos hablar, ya que además a nosotros 4 nos pilla cerca con el tema biométrico, cómo ha quedado clasificado esto. El reglamento a nivel de tecnología biométrica deja claro que hay 3 tipos de tecnología distinta. Por un lado, la de reconocimiento biométrico, donde meteríamos sistemas de identificación y de verificación biométrica, al final dirigidos a saber o comprobar la identidad de alguien. Si algo nos suena de eso, sí. Luego tenemos los de categorización biométrica, meter a alguien en ciertas categorías por edad, por género, basándonos pues también en atributos, normalmente en este caso suelen ser más físicos, ¿no? Y los de inferencia de emociones. El hecho de que el reglamento clasifique estas, aquí un paréntesis, ¿no? Clasifique estas 3 tecnologías distintas, aunque todas por detrás puedan tener una característica biométrica de base, por ejemplo una fotografía facial, es muy representativo, porque una de las dudas que estaba surgiendo en los últimos años es, cuidado, que aquí tenemos un sistema de reconocimiento biométrico, pues por ejemplo para un acceso,
pero estamos seguros de que por detrás no está habiendo a la vez un intento de saber el género, la orientación sexual y cómo de feliz o triste está esta persona que está accediendo hoy por aquí, ¿no? Entonces está empezando a surgir también esa duda de cuántos datos podía llegar a analizar y a inferir un sistema. Entonces el reglamento de inteligencia artificial eso lo establece y dice, oye, aquí tenemos 3 tipos de tecnologías biométricas distintas. Y a partir de ahí va a los posibles riesgos que puede entrañar cada una de ellas, ¿no? Y antes os decía, pues sistemas de riesgo inaceptables, que por tanto están prohibidos. Los de identificación biométrica, ¿vale? Identificación es cuando comparas una cara contra múltiples caras que puedan estar en una base de datos. Identificación biométrica remota, y este es un concepto clave para entender a partir de ahora la tecnología biométrica, porque remota lo asocian a que no hay participación activa del usuario. Por tanto, y además típicamente, no necesariamente, pero típicamente ocurre a distancia. Por tanto, sin esa participación activa no podemos saber si el usuario es consciente de que ese tratamiento se está produciendo, ¿no? Entonces, los sistemas de identificación biométrica remota en espacios abiertos al público y que van a ser utilizados con fines policiales, eso queda prohibido, porque nos llevaría a una vigilancia indiscriminada de la población. Ahora bien, volvemos a lo que comentábamos antes, el equilibrio entre derechos, ¿no? y entre valores. Entonces, hay una serie de excepciones. Estamos buscando a menores que estén desaparecidos, a tráfico de seres humanos, de armas, a ataques terroristas inminentes. Entonces, ante ciertas situaciones nos podemos saltar esta prohibición, ¿no? Pero con garantías judiciales por detrás y análisis. Sin embargo, si le quitamos esa parte de en espacios abiertos al público y con fines policiales, y por tanto nos quedamos solo con sistemas de identificación biométrica remota, sin participación activa del usuario, imaginémonos aquí un sistema de reconocimiento biométrico instalado en una cámara de videovigilancia que tiene una empresa en el acceso a sus instalaciones, así en general, para saber quién entra, ¿no? Y no sabes que esa cámara está ahí. Pues esto quedaría como un sistema de riesgo alto. Entonces, lo que vamos a tener que hacer son análisis previos, evaluaciones previas para analizar cuáles son los posibles riesgos que puede tener eso en la práctica, ver qué medidas de seguridad le aplico para mitigar esos riesgos y luego un registro de esos tratamientos, va a haber que notificarlos a nivel europeo, y luego una monitorización en el día a día de qué está ocurriendo, de posibles problemas que se puedan generar, ¿no? Y saliéndonos de esto, si tuviésemos sistemas de identificación biométrica no remota, por tanto en los que sí participa el usuario activamente, ¿no? Pues, activando cuando cogemos nuestro teléfono móvil y lo desbloqueamos, cuando accedemos a un establecimiento y nos acercamos y ponemos nuestra huella o nuestra cara, cuando hacemos un proceso de autenticación en una aplicación. Esto queda de riesgo bajo o inexistente. Y lo mismo con los supuestos de verificación, que sería una comparación, por ejemplo, entre una fotografía mía y la fotografía de mi documento de identidad, que ahí estamos muy acostumbrados ya a utilizar todo esto, ¿no? Entonces, estas son las 3 clasificaciones, por ejemplo, en los sistemas de reconocimiento biométrico, que luego que por tanto nos deja muy claro que en la práctica no es lo mismo unas aplicaciones que otras, por mucho que por detrás haya un mismo motor biométrico corriendo, ¿no? Y que eso es lo que también nos va a ayudar a distinguir lo que decíamos antes, qué casos sí que queremos aprovechar y cuáles nos parece que quedan fuera de nuestros valores, ¿no? Bueno, a mí me dejas bastante tranquilo, la verdad, Leire, porque estoy viendo que a mí con todo este tema y todas las noticias que han ido saliendo respecto a esta ley y pues títulos en periódicos, pues seguramente muchas veces un poco sensacionalistas, ¿no? Bastantes personas de mi alrededor me han dicho, por favor, Carlos, cámbiate ya de empresa, no tiene futuro, esto no va a ningún lado, Europa ha dicho que eso no se puede. Me parece, escuchándote hablar, que eso no es así, ¿no? Que podemos estar en ese sentido tranquilos. Y luego me he dado cuenta también, pues que antes he hecho un poco un comentario de cuñado, ¿no? Diciendo que las 2 leyes, la 2016 y la de ahora, están basadas en el consentimiento. Me deja un poco más tranquilo esta segunda parte que has dicho, pero veo que la ley tiene como una pata un poco más fundamental en el tema de los riesgos, ¿no?
Entonces, pero sí, nada, me dejas tranquilo. Pero ese concepto del consentimiento que dices también es relevante. O sea, hablar aquí de la participación activa vuelve al final el objetivo es demostrar que yo sé lo que está ocurriendo, ¿no? Que me han informado bien y que yo decido. Entonces, cuando no puedo garantizar que el usuario está decidiendo, y por tanto ese concepto de remoto, subimos a riesgo alto. Pero es que si además de ahí tiene una finalidad policial y por tanto se pueden derivar unas consecuencias jurídicas para la persona pues muy relevantes, entonces vamos a ponerle aún más restricciones, ¿no? Y vamos a ponerlo prohibido salvo que haya otras consecuencias. Pasa algo similar con el tema de inferencia de emociones. ¿Vale? Se prohíbe en lugares de trabajo o en instituciones educativas, salvo que sea por razones médicas o de seguridad, ¿no? Entonces vas viendo qué aplicaciones queremos aprovechar en función también de los riesgos que conllevan. Pero eso, o sea, yo no termino de ver el tema de las emociones. O sea, ¿qué se les ha ocurrido? ¿Que va a haber una empresa que está controlando qué empleados están contentos y qué empleados están tristes? ¿O cuál es un poco el peligro de eso, que no lo termino de imaginar? Pues no te lo sabría decir. Nosotros no me ha tocado pelearme con los que estéis tristes a la calle. No, a veces también pueden estar relacionadas con temas de concentración, por ejemplo, que puedan llevar a temas de rendimiento. Claro, eso ya lo hemos comentado en algún otro podcast, ¿no? Sobre cuando hablamos de educación, pues clasificar a unos alumnos en función de sus emociones, de su concentración, ¿no? O sea, que lleve a una de las cosas que has comentado antes, a esa categorización, ¿no? Incluso a ese, pues este alumno puede servir o este alumno igual no puede servir. Yo entiendo que ahí puede haber un riesgo. Y en el trabajo sí, a ti, Guille, te van a echar por estar triste cualquier día. Sí, yo ahí un poco los peligros que veo es que puedan utilizar toda información que no deberían para tomar decisiones arbitrarias o no y que me afecten. O sea, si yo estoy en el trabajo y dice, no, este tío siempre tiene cara a vinagre todos los días, lo vamos a echar. Yo quiero gente animada. Eso entra, ¿no? Corrígeme, Leire, pero todo el mundo tiene unos derechos laborales y no te pueden echar si haces bien el trabajo porque tengas cara a vinagre, o igual sí. Entonces, son los riesgos que creo que con los que se trata de proteger a los ciudadanos. Oye, que no ocurran esas situaciones que no se puedan dar tan siquiera porque no puedes estar haciendo eso. Y si se dieran, pues oye, es que te lo ponen más fácil a la hora de juzgar esos comportamientos. O sea, para ver que tienes la cara de vinagre no hace falta inteligencia artificial. O sea, a mí me cuesta ver cuál es el salto de automatizar. El ejemplo que ha dicho Carlos de, pues eso, el control en las escuelas, pues lo veo, pero o sea, me parecen un poco riesgos poco probables en Europa y vivimos en unos países que pues tenemos una criminalidad bastante baja. Entonces, o sea, ¿cuál sería el problema de que ese sistema de vigilancia que comentabas antes, que se permite para terrorismo y algunos otros casos especiales, fuera utilizado para todo tipo de delitos? Pues si me han robado el coche y tenemos una foto del ladrón, con eso lo encontramos muy rápidamente. Entonces, eso a priori parece una cosa buena, y en un país democrático en el cual hay un control de la policía y del gobierno, yo no lo veo muy peligroso. Igual es que soy un poco ingenuo, pero o sea, me parece más bueno que malo el tener esa herramienta. A ver, yo creo que aquí también entra en juego, estamos nosotros un poco sesgados porque conocemos cómo funciona la tecnología y conocemos que no existen los riesgos que mucha gente cree que tiene, ¿no? En cuanto a un buen uso, si lo utilizas bien, la tecnología per se tiene muchísimas garantías de privacidad por cómo está desarrollada toda la tecnología que se utiliza hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poco sesgados ahí, pero sin embargo en la elaboración del reglamento de IA el foco de las discusiones entre los legisladores europeos ha estado ahí. O sea, los dos pilares de mayor discusión han sido el tema de la IA generativa, porque se introdujo más en el último momento, y los sistemas biométricos. Y es donde más discusión ha habido
Y este fue el último punto que se cerró en las negociaciones en diciembre. Porque había ciertos sectores, ciertos organismos, y el Parlamento Europeo mismo era el más crítico con esta propuesta que al final se negoció y ha acabado saliendo, porque pretendían que cualquier sistema de identificación biométrica remota, ya aunque no fuese con finalidades policiales ni lo que fuese prohibido. Incluso se planteaba que sin excepciones, ¿no? Y una vez más volvemos a lo que decíamos antes, el equilibrio entre derechos. Yo como ciudadana estoy muy preocupada porque no se traten mis datos para quién sabe qué y sin yo saberlo, pero entiendo que hay derechos que están por encima de eso, ¿no? Una comisión de delitos y sobre todo según qué delitos. Entonces, la negociación acabó llevando a que esa serie de excepciones fuesen bastante tasadas, ¿vale? Y de hecho se ha metido un anexo específico de qué delitos se consideran graves como para poder levantar esa prohibición general y demás. Entonces, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero creo que existe también esa otra parte de cierto desconocimiento o de cómo funciona la tecnología, o incluso el hecho, y esto es una realidad en los que nos toca estar en el día a día y viendo noticias de este tipo, el hecho de que las noticias que salen de malos usos de la tecnología biométrica en la mayoría son de países con unos valores no democráticos. Entonces, si tú te fijas en ciertos países asiáticos, el uso que hacen de la tecnología, que no está sometida a un control posterior, y que el uso controlado de la policía que mencionabas pues no es como el de aquí, ¿no? Pues si el legislador se pone eso como ejemplo, es normal que salgan ciertas cosas o que existan ciertos miedos, ¿no? Desde luego yo creo que la tecnología hay que aprovecharla para todo lo que se pueda, y hay que encontrar los límites más equilibrados posibles para que no se nos vaya de las manos, y ese ha sido el objetivo de Europa, y yo creo que en ese sentido lo han logrado dentro de la dificultad. Sí, para mí has abierto un melón y me has tocado un poco la fibra sensible, porque ojalá me des un zascalillo de verdad, pero yo tengo cierta sensación, ¿no? Cuando decías, nosotros estamos hablando desde una posición en la que sabemos cómo funciona por detrás la tecnología, ¿no? Yo, la sensación a mí que me llega como ciudadano que no tiene ni idea de leyes o estas cosas, es que muchas veces, cuando no casi siempre, este tipo de decisiones se toman precisamente por gente que no tiene por qué tener un conocimiento tan profundo de la materia, ¿no? Y yo creo que si vas a legislar, qué menos que en ese debate que se pueda producir participen pues expertos precisamente en la materia, ¿no? Entonces, no sé, últimamente, y sin querer meterme en ningún tipo de polémica, está muy candente pues el tema de los tractores, del sector agrario, ¿no? Pues ha habido una serie de regulaciones a nivel de Europa, corrígeme, leeré si me equivoco, ¿no? Cuya intención yo entiendo que es buenísima, que es que nos tenemos que preocupar por el medio ambiente y que todo esto esté bien, y que luego en la práctica se ha visto que, que si no son unas regulaciones que estén alineadas con lo que el campo necesita o con estas cosas, pues pueden llevar a problemas, ¿no? Entonces, aquí digo, no han participado en ese debate gente que sepa, que haya dicho que... Y como esto, con todo, te diría, no solamente con la inteligencia artificial o con la tecnología en general. No sé, esos debates, te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo son? ¿O quién participa? O no sé. Pues, desde luego deberían participar siempre expertos en la materia, porque es que si no llevamos pues a lo que dices, ¿no? A desconocimiento y a regular sin conocer. Yo creo que cada vez se va superando más eso, y cada vez hay más acercamiento, ¿no? Y aún así creo que falta para entender bien, y lo vemos en otros países. A nosotros nos ocurre, por ejemplo, en Reino Unido. Hay organismos que son súper cercanos, que respondes a una consulta pública y dicen, oye, quiero tener una reunión porque has contestado una pregunta de entre todos los cientos de empresas que hayan respondido, que me parece súper interesante. Podemos tener una reunión de 1 hora, ¿no? Y eso aquí, desgraciadamente, en Europa y en España ocurre menos. Ojalá pudiésemos llegar a eso. Pero en este tema sí que ha habido bastante trabajo previo
antes de la primera propuesta de reglamento que saca la comisión, hubo análisis, unos white papers de expertos de alto nivel, de inteligencia artificial, que aunque no entrasen a nivel de detalle, pues algo se planteó, ¿no? Y luego, pues es labor de asociaciones estar ahí. Nosotros hemos tenido reuniones con europarlamentarios, bastantes. Incluso aquí a la empresa vinieron también una delegación de 4 europarlamentarias y estuvimos hablando sobre este tema. Y después hemos tenido oportunidad de continuar hablando con ellas. A través de asociaciones de seguridad internacionales con otras empresas europeas hemos participado, pues aportando comentarios, ¿no? Y por ejemplo, cuidado que si consideréis que todos los sistemas de identificación biométrica, incluso los no remotos, es decir, los que sí que tienen una participación activa del usuario, son de alto riesgo, estáis metiendo ahí los dispositivos móviles, el desbloqueo de los dispositivos móviles, ¿no? Intentando acercar con ejemplos claros de como pongáis esto ahí por ir subiendo niveles de riesgo, se nos va de las manos, ¿no? Entonces ahí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que cada vez se hace más y si no, pues nos toca participar más proactivamente, ¿no? Si no se da pie, al menos nosotros participar más proactivamente o reactivamente, ya no sé cómo llamarlo en este caso, y estar ahí aportando. Imagino a Guille en el Parlamento dando caña a todo Kiski y yo pagaría por verlo. En todo este rato que íbamos hablando, Leire, ¿no ha surgido el tema de utilizar la inteligencia artificial con fines militares? ¿Eso es algo que se toca en esta ley? No, queda fuera de la ley los fines militares y de defensa y de seguridad nacional. Al final esto tiene sus legislaciones específicas y de nuevo, los objetivos que se persiguen con esos fines muy concretos son otros que no se pueden creo yo que incluso no se deben, ¿no?, tratar al nivel de los usos que pueden tener las aplicaciones, la utilización de aplicaciones en el día a día por los ciudadanos. Claro, pero si tú quieres hacer un reglamento de inteligencia artificial, pues quizás a mí el mayor riesgo que se me ocurre es el mezclar la inteligencia artificial con armas. O sea, a día de hoy tú podrías coger un dron, le pones un ordenador con una camarita y le pido que le ataque a Víctor. O sea, eso es factible y relativamente fácil con modelos open source a día de hoy. Entonces me extraña que no se diga en Europa no vamos a hacer, está prohibido utilizar la inteligencia artificial con armamento, alguna cosa de ese estilo. O sea, me parece eso mucho más peligroso que estos asuntos que estamos comentando a día de hoy. Puede ser. También es verdad que hay el melón que se abre. Ya no sé si los 27 sentados en una mesa llegarían a un acuerdo sobre eso, ¿eh? Allá el melón es mucho mayor y con muchas mayores implicaciones. Lo que sí que cubre el reglamento son fines policiales, ¿vale? Que los estamos distinguiendo de los militares y de defensa nacional, pero los policiales, que son, de nuevo, los que más de cerca nos pueden tocar y afectar a los ciudadanos de a pie, pues esto sí que está cubierto. Pero es verdad que aplicaciones militares de inteligencia artificial pues tienen un impacto mucho mayor, pero yo creo que precisamente por eso mismo su regulación tiene que ser específica. Cuando presentaron no sé si el borrador o el proyecto, Thierry Breton comentó en Twitter que esta ley iba a ser una lanzadera para las startups europeas para liderar la carrera global de la inteligencia artificial. Entonces, yo me pregunto, ¿es posible que una ley ayude a la innovación? O sea, ¿hay algún ejemplo de que gracias a haber hecho una ley se ayude a la innovación en un campo? Este también es otro de los puntos más controvertidos y me acuerdo cuando salieron esas declaraciones que se abrió pues la veda para múltiples artículos y debates, ¿no? A ver, no sé si tanto si enfocaría así en lo literal esas declaraciones. O sea,
creo que volvemos también a lo que veníamos comentando. En una legislación que te deja claro lo que sí y lo que no, pone muy claras las reglas de juego. Nosotros, como empresa a la que le aplica este reglamento, estamos contentos con tener claras las reglas de juego y a partir de ahí sabes lo que desarrollar, lo que puedes utilizar, cómo lo debes distribuir y lo que no. El reglamento tenía ese objetivo porque al final era una de sus principales críticas, ¿no? No te pases de regular y esto vaya a bloquear a las empresas europeas, porque a día de hoy, si Europa se queda sin empresas que ya no solo que desarrollen inteligencia artificial, sino que puedan utilizar, ¿no? Pues es que nos quedamos apartados del resto del mundo ya para sí, o sea, nos perdemos de cualquier carrera actual o futura que pueda haber por cualquier liderazgo mundial, ¿no? Entonces, este era uno de los principales puntos de discusión y que estaba en el objetivo y sí que es verdad que se han acabado metiendo dentro del reglamento artículos específicos, incluso títulos que es encaminados a la innovación. Se intenta ayudar a las pequeñas y medianas empresas que utilizan estos sistemas pues con algunas obligaciones más laxas y demás. Pero yo repito, esas declaraciones yo no las transcribiría, no las pondría en mi boca en lo literal, sino que creo que sí que nos ayuda a lo mismo que el Reglamento de Protección de Datos en su día nos ayudó a ir por el mundo con la banderita de que si cumplimos lo de Europa, somos garantía de cumplimiento en cualquier otro país del mundo. Creo que va más por ahí, yo en mi opinión personal, Vale, por ir terminando, yo llevo un rato dándole vueltas a una pregunta que es ¿cuál era la motivación de la ley para poner un poco el foco en la inteligencia artificial? Es decir, yo considero que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿vale? Antes teníamos el Big Data con los algoritmos, había un montón de gente ahí toqueteando cosas, pues estadísticas, no sé cómo funciona. Y al final eso pues se puede considerar pues una navaja, y ahora con la inteligencia artificial es mucho más potente, pues tenemos una espada, ¿no? Que tiene un mayor impacto. Entonces, si realmente la inteligencia artificial es la herramienta, ¿por qué llamarle ley? O sea, ¿se le pone estos nombres pues porque es lo que está de moda y llama más la atención? ¿O por qué no centrarlo en lo que se quiere conseguir? Que es un poco proteger, o sea, al final es como la GDPR, ¿no? Pues proteger un poco al ciudadano. O sea, ¿cómo se ponen los nombres a las leyes? ¿O cómo va esto? En realidad, el nombre oficial y mal traducido, ¿no? Podríamos decir que al final a día de hoy utilizamos sobre todo los textos en inglés, es un reglamento que establezca unas normas armonizadas en lo referente a inteligencia artificial. Y eso luego el nombre así más bonito es Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero no regula la inteligencia artificial. Uh-huh. Ni siquiera regula en general los sistemas de inteligencia artificial. Regula sistemas concretos que utilizan o que implementan o que incorporan inteligencia artificial. Y hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Hay otros muchos, y hay otros que se dejan a ir viendo la evolución que tiene la tecnología, y cada X tiempo se pueden ir metiendo o sacando de esas clasificaciones de prohibidos y de alto riesgo según veamos cómo va evolucionando la vida. Vale, entonces modelos como ChatGPT no tienen que cumplir nada extra con esta ley. Y también tengo la duda de los modelos open source. Yo es que hablo sobre todo de oídas, de cosas que se comentaba cuando se estaba cociendo la ley. No sé si esas polémicas que leí por Twitter al final se han condensado en algo o se han quitado de la ley, Leire. Contesto primero lo de los modelos open source. Sí que es verdad que se establece que el reglamento no va a aplicar a sistemas de IA que se divulguen, que se publiquen bajo licencias gratuitas u open source, salvo
¿vale? O sea, hay un salvo, que se utilicen, que se pongan en el mercado como sistemas de alto riesgo, o aquellos que están prohibidos, a los que les aplican esas obligaciones adicionales de transparencia que mencionábamos antes. Es decir, por cualquier a los sistemas que se ponen como open source hay que mirarlos con lupa, hay que ver cuál es su finalidad concreta. Y aquí vosotros sabéis más que yo, yo de la lectura de esto extraigo o interpreto que el objetivo es no frenar esa compartición de conocimiento que suponen los sistemas open source, porque al desarrollo interno no afecta este reglamento. El reglamento empieza a afectar cuando tú pretendes empezar a utilizar eso en el mercado. Pero a desarrollos internos, a analizarlos, posibles aplicaciones, no afecta esto. Entonces, esto igual también va relacionado, y aquí digo, es interpretación personal, igual acaba y estando también relacionado con ese objetivo de no paralizar la innovación. Pero desde luego, si eso lo acabas implementando en sistemas prohibidos de alto riesgo o sujetos a obligaciones de transparencia, le aplicará lo que diga él. Y luego mencionabas sistemas como ChatGPT. Como decía antes, las discusiones en la recta final se han basado en temas biométricos y en temas de IA generativa, modelos fundacionales. Le han puesto muchos nombres y ya no sé cuál de ellos es el correcto, pero sí que ha acabado estando incluido, ¿vale? Tiene un capítulo separado, o sea, no le aplica lo general a los sistemas de riesgo alto, pero sí que ha acabado teniendo un capítulo un poco más laxo de lo que inicialmente igual se quería, porque ahí se plantaron algunos países y hubo que negociar mucho porque estaba en juego todo el reglamento, ¿sí, no? Y la regulación ha acabado yendo sobre todo pues a la transparencia también del cómo se ha entrenado, de los datos de entrenamiento, la propiedad intelectual, de marcar que esas cosas se han desarrollado o se han creado utilizando inteligencia artificial. Hay algunas excepciones, como pues textos que luego estén sujetos a una revisión de un editor y que salgan bajo una responsabilidad editorial, cosas así. Y luego tienen sus multas en caso de que no se cumplan. Se van a desarrollar códigos de conducta, o es el objetivo, ¿no? Para ver cómo se regulan, cómo se autorregulan. El objetivo de ciertas empresas será alcanzar una autorregulación y salirse un poco del reglamento, y al final pues sí que se han establecido bastantes requisitos, al menos a nivel general, que tendrán que desarrollarse. O sea, claro, el problema es que a día de hoy esa transparencia que comentas está muerta. O sea, con ChatGPT la transparencia en cómo se entrenan los modelos de lenguaje desapareció. El último que más o menos documentaba bien pues fue GPT-3, pero ya a partir de ese momento todos los que han salido, incluso pues por ejemplo Llama de Facebook, que es open source, no dice cómo está entrenado. Te dice pues entrenamos con mucho texto, pero no te dice nada. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿eso qué va a suponer? ¿Va a suponer en que aumente la transparencia o en que a Europa no van a llegar GPT-6, por ejemplo? O sea, veo plausibles las dos hipótesis. Yo también. Habrá que ver, y desde luego si ocurriese lo segundo, en mi opinión habríamos fracasado. Entonces hay que ver ahí el equilibrio y ver cómo se acaba definiendo, porque tenemos el reglamento, pero falta muchísimo desarrollo, y todavía que se irá produciendo en meses y años. Vale, pues a mí desde luego me queda todo muchísimo más claro. Bueno, una de las cosas con las que me voy es que no tengo que echar currículums a otras empresas, algo que a mí me va a dejar dormir muy tranquilo por las noches. En general yo sí que diría que mantendría más o menos una posición neutral en contra, pero no con esta ley, sino un poco en general con la sensación que yo tengo de sobreregulación que tenemos tanto a nivel europeo como a nivel nacional, ¿no? Me da la sensación de que esto muchas veces nos juega en contra y que
no sé, a mí no me termina de convencer. Sí, a mí desde luego me ha quedado muchísimo más claro. Muchas gracias, Leire, por tu clase magistral que nos has dado hoy. Y pues vamos ahora al final del programa, vamos con las recomendaciones. Víctor, ¿qué recomendación nos traes hoy? Vale, yo quería recomendar una herramienta open source que he estado utilizando últimamente, que se llama Studio LM, ¿vale? Que me permite pues gestionar modelos de lenguaje tipo ChatGPT, pues soporta Mistral, todas las cosas que están alojadas en Hugging Face, y te permite pues descargártelos, activarlos, saltar, tener pestañas de conversaciones, pero en local. Entonces pues tus datos no van a ningún lado, puedes cacharrear, puedes pedirle cosas ilegales, hacer bombas y así. La mayoría de modelos no funcionan. Se supone que Dolphin de Mistral, que creo que es la startup francesa, esta te dice, pero o sea, se supone que sí, pero yo le he pedido hacer bombas de salfumán con aluminio. Bueno, no sé si esto Bueno, se puede pruébalo y nos cuentas. pero luego lo censuramos, si no. Pero bueno, quería que me explicara eso por si me quiero montar otras cosas, otras movidas. Claro. Y nada, no responde, pero bueno, os invito a que probéis distintos modelos y nos contáis en Twitter vuestras experiencias y vuestras recomendaciones. Querías montar eso por si a ti la IA de ver sentimientos te decía que no estabas contento en el trabajo. No me engañes. Por ejemplo. O sea, lo que proporciona el MStudio es una interfaz muy amigable, ¿no, Víctor? Que es no necesitas más que instalarlo, que entiendo que es hacer doble clic y luego ya eliges el modelo y Eso y es, listo. los puedes descargar, cargar en memoria, te dice de antemano cuáles van a caber en tu gráfica, cómo van a funcionar. La verdad es que está muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Y Carlos, ¿qué recomendación nos traes tú? Yo hoy traigo una serie a la que estoy súper enganchado, que se llama The Voice. Además es una serie que vi el primer capítulo hace creo que un par de años, una cosa así, no me gustó, le he dado una segunda oportunidad y ahora, no soy capaz de dejar de ver esta serie. The Voice es una serie que tiene pues unos superhéroes que pues dentro de la serie son como celebridades, son iconos, todo el mundo les adora, es una pasada. Pero luego cuando ves un poco las tripas ves que es gente pues corrupta, que abusan totalmente de sus poderes y vamos, seguramente en cuanto termine ahora el podcast voy a volver a casa a ver otro capítulo. Hace falta el reglamento europeo de superhéroes. Pues no estaría nada mal, ¿eh? Muy bien. Pues vale, yo la recomendación que os traigo es un webinar, un vídeo de YouTube que he visto hace muy poquito. Es del canal de SpenAI y el título es RigoChat, modelos de lenguaje en el estado del arte en español, ¿vale? Y es una charla que está impartida por Álvaro Barbero y Alejandro Vaca y la verdad es que me ha gustado mucho porque tratan el tema muy amenamente y además en profundidad y yo creo que es muy recomendable para cualquiera que le interese un poquito pues el tema de los modelos de lenguaje. Y con esto ya cerramos el programa. Muchas gracias, Leire, Víctor y Carlos. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Adiós, Gracias, Leire. gracias. Agur. La tertulia de la inteligencia artificial.